Hola amigos, bienvenidos a Atlas Político. El día de hoy se revela que López Obrador intentó limpiar la basura del Partido Revolucionario Institucional desde sus orígenes políticos. Y lo revela los documentos desclasificados de la Policía Secreta del Estado Mexicano, el llamado CISEN. López Obrador ya había anunciado antes que había firmado este decreto para abrir el Archivo General de la Nación y incluido el extinto ya Centro de Investigación y Seguridad Nacional, el CISEN, y señaló que no todo lo que se decía ahí era realmente cierto. Y decía también que eso se manejaba en función de los intereses del Estado. Hablo por otros y también por mí, aseguraba, porque había un expediente de un informe de López Obrador detallado de todos los movimientos políticos que hacía López Obrador desde sus orígenes. Y también decía, hay muchas cosas que no son ciertas, no porque sea el archivo del CISEN o de la Policía Federal de Seguridad, ya todo lo que se especifica ahí es cierto. No, inventaban cosas, fabricaban denuncias para que, sobre todo cuando se trataba de considerados opositores al Estado, añadía López Obrador. Y también aseguraba, yo cuando vi una parte, porque no tengo tiempo de estar revisando todo, pues dije, no, pues esto no es verdad. Y se refería al informe sobre que había hecho el CISEN sobre él. Pero ¿de qué hablamos cuando hablamos de CISEN? Bueno, el CISEN era la policía secreta, la policía política del Estado que se encargaba de vigilar los pasos y los movimientos de los opositores. En ese entonces, los opositores al Partido Revolucionario Institucional, que eran el Partido Socialista, la izquierda en general. Y el CISEN fue creado el 13 de febrero de 1989 con la desaparición de la Dirección de Investigación y Seguridad Nacional, que a su vez sucedió a la Dirección Federal de Seguridad. Ambas entidades, estas dos que acabo de mencionar, antecedieron al CISEN. Estas ambas entidades que antecedieron al CISEN fueron utilizadas por el Estado mexicano ya para investigar a los opositores del sistema. Se cree que el CISEN fue usado para tareas de seguridad interna, sobre todo para la guerra contra el crimen organizado, pero organizaciones civiles y el propio López Obrador creen que se usó además para vigilar a políticos que estuvieran de acuerdo con el gobierno en turno. Y era cierto, era una policía realmente no secreta, sí secreta en cuanto a la labor que desempeñaban, pero no era secreto de nadie de que el CISEN se encargaba de los políticos que eran realmente opositores al régimen. La nota dice, los archivos del CISEN dicen que AMLO intentó hacer que el PRI brincara hacia el comunismo. La Dirección Federal de Seguridad, la agencia de espionaje del gobierno mexicano, vigiló de cerca al hoy presidente que a finales de la década de 1970 dirigió el Instituto Nacional Indigenista INI en Tabasco y posteriormente el PRI en el mismo estado. En varios informes sobre el tabasqueño, los espías lo definieron como un simpatizante del Partido Socialista Unificado de México, PSUM, y expusieron el contenido de reuniones privadas que mantenía con líderes campesinos para abordar planes de desarrollo de carreteras y potabilización de agua en el estado. Un político calculador de convicciones socialistas que movió varios hilos para acercar al Partido Revolucionario Institucional al comunismo desde la dirección estatal de la agrupación política en el Estado mexicano de Tabasco. Así definía en un informe el Centro de Seguridad del CISEN a López Obrador como un político relacionado al comunismo que intentaba introducir el comunismo al Partido Revolucionario Institucional. Quería ser más progresista al PRI. Esta es la imagen que se desprende del actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, durante sus años de militancia en el entonces gobernante PRI. Según documentos del espionaje mexicano realizados entre 1979 y 1983 que fueron desclasificados este martes, apenas hoy.
Las páginas del expediente público de López Obrador, respaldadas en el Archivo Nacional de la Nación y divulgadas este martes, ponen de manifiesto las inquietudes del gobierno federal y de su propio partido ante sus actividades políticas en el suroriental estado de Tabasco. La Dirección Federal de Seguridad, DFS, la agencia de espionaje del gobierno mexicano, vigiló de cerca al político López Obrador, que a finales de la década de 1970 dirigió el Instituto Nacional Indigenista en Tabasco, INI, y posteriormente el PRI en el mismo estado. En varios informes sobre López Obrador, los espías lo definieron como un simpatizante del Partido Socialista Unificado de México y expusieron el contenido de reuniones privadas que mantenía con líderes campesinos. En la dirección tabasqueña del INI, López Obrador se rodeó de personal perteneciente a organizaciones políticas estatales. Sobre todo el PSUM reveló un informe fechado el 21 de julio de 1983. Ya desde ese tiempo era importante o era relevante lo que hiciera un político progresista de izquierda como López Obrador. Y decía, todos ellos nunca promovieron organización para el desarrollo de la agricultura, sino que únicamente se dedicaron a politizar a los campesinos bajo la organización marxista-leninista, añade el informe. Este cable, firmado bajo las siglas ARP, afirma que López Obrador promovió el intercambio tecnológico con el gobierno de Cuba, una acción que fue coordinada con el entonces gobernador de Tabasco, el priista Leandro Rovirosa. El gobierno cubano envió, dice el informe todavía, envió técnicos a Nicaragua, a Nacajuca, Tabasco, para que asumieran la responsabilidad de casas que resultaran módicas y, a cambio, el INI envió a campesinos para que visitaran solamente La Habana, ya que los campesinos enviados no sabían nada de técnicas, según la DFS. La inteligencia mexicana llegó incluso a estudiar también la vida personal del político, de quien destacó que en esa época pudo lograr la compra de una finca rústica ubicada en las cercanías de Palenque, Chiapas. La finca que todos conocemos como La Chingada, y contaba con un ganado de alto registro en el rancho de sus tíos. Pero las inquietudes de la FS se incrementaron cuando en 1983 López Obrador asumió la dirección del PRI de Tabasco, cargo desde el cual se dedicó a imprimir orientaciones políticas a los cuadros priistas en los municipios. López Obrador, dice el informe, quien por ser de filiación comunista pretendía debilitar al PRI en las próximas elecciones para diputados locales y alcaldes y meter gente del PSUM, sostenía la DFS en 1983. El antecedente, digamos, de lo que era antes, de lo que era el CISEN en este tiempo, el extinto ahora ya CISEN. Mientras las suspicacias aumentaban en el gobierno de México, controlado por el PRI entre 1929 y 2000, también crecieron en el seno del Partido Comunista, donde llegaron a considerar a López Obrador como un traidor. Incluso en el mismo PRI lo consideraron como un traidor por insertar estas ideas progresistas provenientes del comunismo, algunas. En un informe de la DFS se expone que en el seno del PSUM de Tabasco las opiniones estaban divididas. Unos dicen que la actitud del presidente del PRI, Andrés Manuel López Obrador, es totalmente contraria al PSUM. Otros dicen que se trata de ser más progresista y revolucionario al PRI, decían en ese tiempo. El caso es que para ningún lado ni para otro. López Obrador entra como caballo de Troya en el dinosaurio priista para intentar cambiarlo, pero ya una vez metido en las entrañas del dinosaurio priista, se da cuenta que no puede cambiarlo y se retira del priismo. Dice, en una reunión de dirigentes del PSUM, su coordinador en Tabasco y Chiapas, Rodolfo Lira, opinó que López Obrador era un traidor al PSUM y a la clase marginada. Este político sin ideología definida no es más que un mecanismo utilizado por el presente régimen del gobierno estatal
para restarle fuerzas al partido de la oposición más importante. O sea, en ese tiempo también los del PCUM lo observaban como traidor, como un caballo de Troya, digamos, insertado de parte del perismo en su partido. Digamos que desde ese tiempo López Obrador ya tenía ideas progresistas, ideas a favor de los derechos sociales, a favor de la clase dominada, pero no se desarrollaban en sí todavía. No podía aplicarlas porque aún no tenía el poder suficiente para aplicarlas. En tanto que el director de Asuntos Jurídicos del Archivo Nacional, Marco Palafox, informó este lunes que tienen resguardadas 4.223 cajas con cerca de 7 u 8 millones de documentos de la DFS. Palafox aseguró que puede salir información sobre López Obrador porque todavía se están identificando todos los documentos. Quiere decir esto que aún no han salido todos los archivos referentes a información que pueden dar de López Obrador. Aún faltan más. Veremos qué pensaba la policía secreta, el CISEN, el Estado de López Obrador desde sus orígenes en Tabasco hasta ya cuando fue candidato a las campañas presidenciales. Bueno, esto por mi parte ha sido todo. Muchas gracias.